con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, con el ex líder cívico Marco Antonio Pumari y lo que queda pendiente con la expresidenta Yanine Áñez, que se supone en próximos días también tendría que tener un desenlace. Hoy comenzamos nosotros, que no me pierda, con esta producción, porque en minutos conversaremos inicialmente con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Aquí al gobernador Fernando Camacho. Bienvenido nuevamente a Santa Cruz. Quiero decir, cumplí. No me vendí ni negocié con el gobierno. Jamás. Después de permanecer 794 días detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, retornó a su tierra el pasado viernes 29 de agosto. Los amo mucho. Misión cumplida. Camacho fue recibido por el pueblo. Fue acompañado por miles de personas que se apostaron a lo largo de los 19,3 kilómetros de la avenida que conecta el aeropuerto de Virubiru con Santa Cruz de la Sierra. ¡Presente la villa! ¡Bravo, Camacho! ¡Sos un hombre con mucho valor! ¡Que viva Camacho! Al bajar del avión besó el suelo cruceño y se persinó. Fueron gestos cargados de fe y simbolismo. También hubo momentos emotivos cuando se fundió en abrazos con su padre, con su esposa e hijos. El gobernador de Santa Cruz recibe el bastón de mando entregado por Sbanco Matkovic. En la plaza principal 24 de septiembre y después de más de 6 horas de liderar una larga caravana, Camacho agradeció la movilización y anunció sus primeras acciones al asumir como gobernador del departamento: mejorar el sistema de salud, dictar medidas para evitar y enfrentar incendios en la Chiquitanía y acelerar los trabajos en el Estadio Tawichi para garantizar que se juegue la final de la Copa Sudamericana de Fútbol previstas para el 22 de noviembre. Voy a posesionar la próxima semana el lunes en mi gabinete. Voy a dejar todo el modo para irme a los incendios. Su agenda pública arrancó de inmediato. El sábado asistió al aniversario 171 de Montero, donde recibió la llave del municipio y protagonizó un encuentro emotivo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romero Saucedo, a quien pidió un aplauso de los presentes. En este acto, Saucedo también fue homenajeado como hijo ilustre y predilecto de Montero. Que ha sabido devolverle la dignidad a la justicia, querido doctor Romero Saucedo. Gracias de todo corazón. El domingo Camacho participó de una misa en la catedral junto a su familia. El lunes por la mañana se reunió con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, y por la tarde formalizó la presentación del gabinete departamental que lo acompañará en su gestión en la gobernación. Hemos conseguido lograr ese trabajo conjunto entre quienes están en algunas secretarías, estrenándose como secretarios, otros que vienen del inicio de nuestra gestión y lo cual han hecho un trabajo impecable. Como lo anunciamos, Juan Carlos, esta noche vamos a darle la bienvenida a nosotros porque nos acompaña aquí en el estudio de Santa Cruz, en que no me pierda, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que tuvo un recibimiento, una recepción el viernes pasado que creo que hasta él mismo lo sorprendió. ¿Cómo está, Luis Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias, gobernador, por estar acá. ¿Cómo le va? Un saludo, un abrazo enorme para usted. Horas intensas, que ya la población lo ha visto, el recibimiento y todo ese seguimiento y el cariño que ha recibido, pero lo que mucha gente, gobernador, no sabe son los meses, los días, los años que usted estuvo recluido, porque prácticamente estuvo en silencio todo este tiempo. En silencio es un decir, no dio ningún tipo de declaración, se comunicaba a través de sus redes sociales y claro, en Chonchocoro pasan cosas y pasaron cosas y usted las vivió desde adentro, ¿no? Sí, evidentemente, Juan Carlos, hay que vivirlo para entenderlo. Como le decía, ha sido bastante el tiempo, pero éramos conscientes de que esto iba a pasar en una mente en la que sabíamos que el movimiento del socialismo nunca iba a dejar de querer mandar el mensaje a los opositores encarcelando y queriendo lavarle, porque esa es la realidad. Fue un tiempo en el que querían lavarle la cara a Evo Morales y justificar
basado en un supuesto golpe, la huida de un Evo Morales. No se olvide usted que su lema era patria o muerte, entonces no hubo ni uno ni lo otro, y no es porque quería que se muera, simplemente que era un discurso duro de la izquierda que en realidad lo hizo huir y no fue un tema mío, es un tema de la población, de la ciudadanía. Una golondrina no hace verano, pero ese mensaje quería mandar. Entonces, desde que el MAS gana las elecciones, ya sabíamos que esto iba a pasar, lo habíamos asumido y creo que eso ayudó bastante para que uno se vaya preparando para el momento, más allá de que ya durante el paro de los 36 días ya sabíamos prácticamente cuándo se iba más o menos a ejecutar el operativo. Entonces ya teníamos una idea, ya le había avisado a mi familia que había eso, pero obviamente que la familia todavía sigue esperanzada en decir, ojalá que no suceda, digamos, ¿no? Pero termina sucediendo y como le digo, creo que la cárcel, cuando uno es un preso político, tiene fecha de ingreso, pero no tiene fecha de salida. Recuerde usted que el gran Mandela entra con cadena perpetua y sale a los 27 años. Entonces, el preso político no tiene una fecha de salida. Le pasó a Leopoldo López en Venezuela igual. Entonces, hay una cierta incertidumbre, entonces hay que trabajar mucho el mantener la mente. Yo soy un hombre de fe, me apoyo mucho en eso para poder, creo que esa ha sido la base, porque habían cosas que no se contaban, porque obviamente el papel de víctima no me gustaba y creo que uno como el representante de la primera institución política del departamento no puede estar en esa búsqueda de victimizarse. Yo asumí esa responsabilidad y estuve metido en eso hasta que, bueno, tocó lo que tocó. Mire usted, gracias a Dios, en una semana salimos desde que se ¿Qué cosas no se supieron? ¿Qué cosas no se tocaron, gobernador, en este tiempo en el que usted estuvo en la cárcel? Bueno, muchas cosas no se tocaron porque en realidad, yo voy a ser honesto, yo no tuve problemas con la policía en ningún momento. A mí, ¿lo trataron bien? No, como le digo, tuve una muy buena relación con la policía, había un cariño grande. De hecho, se despide usted abrazando. Sí, es que de verdad ha sido, no puedo quejarme, y esto no es una instrucción del gobierno, es un tema definitivamente de lo que significa ellos saben que es un perseguido. Entonces, cuando ellos recibían órdenes para hacer algo, por decirle, yo veía en la prensa que salía algo en mi tele, entonces yo redactaba lo del tuit, mandaba con un joven que me apoyaba muchísimo en Chochocoro y lo sacaba, y teníamos 2 personas que eran quienes trasladaban a mi esposa o a mi hijo, inmediatamente le sacaban fotos y se lo pasaban al doctor Efraín, y era la forma en la que me comunicaba. Entonces, cuando el pronunciamiento era muy duro, me cortaban el agua, le mandaban mensajes a mi hijo diciéndole que yo leía Mandela, como diciéndole, lo tenemos acá y sabemos que él, y mi hijo se enloquecía, se iba a ver si de verdad era, y asustado. ¿A su hijo mayor? Claro, a mi hijo mayor. Entonces, a Luis Fernando. Un tema de búsqueda. ¿Le cortaban el agua? Claro, llegó a cortarme hasta 5 días el agua, ¿no? Entonces, no reclamaba. Era sencillo, yo tenía bidones de agua en la celda, de agua para tomar, entonces lo regulaba, pero darle gusto a ellos, de decirle por qué me cortan el agua o algo, no lo hice. Por ejemplo, yo estaba 24 horas en mi celda, se me permitía 1 hora de sol. En ese momento que me permite, estaba todavía mi esposa, que fueron los primeros meses, y mi esposa me insiste y me dice, salí, toma el sol 1 hora. Yo le dije, bueno, saco la silla, me pongo afuera. Y pasada la hora, se escucha en el handy y dice, hora completa, febrero adentro. Yo era febrero por mi cumpleaños. Ah, ok. No, entonces me puse a pensar y dije, por 1 hora de sol no le vas a dar el gusto a que ellos se sientan de que aparte de que te ha cortado la libertad, te la estás restringiendo aún más. Entonces decidí no salir, ni 1 hora. Entonces, los 17 meses y medio que no recibí visita, fue ahí a raíz de un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es que les preocupa al gobierno y me permiten visita. Después de 17 meses y medio, pero entre los primeros 17 meses y medio era en mi celda. No tenía permiso para salir, ¿no? Gobernador, ¿usted en algún momento pensó que iba a morir, a fallecer en la cárcel? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque claro, los primeros días, las primeras semanas o los primeros meses, la población se entera del tratamiento que usted tenía que recibir y claro, el problema de no poderlo sacar, no lo querían trasladar a una clínica, a un centro para recibir el tratamiento, tuvieron que trasladar todo ese equipo a la cárcel.
¿Usted en algún momento dijo, por ahí van a darle y posiblemente por la falta de tratamiento quieran que vaya el camino? No, no le iba a dar el gusto yo, querido Juan Carlos. En eso le di pelea. Lo poco que se podía conseguir en la cárcel de mi derecho lo hicimos a punta de denuncia, tanto nacionales como internacionales. Yo, durante el tiempo que estuve, de a poco fue pudiendo meter para tener ciertas condiciones, porque al principio era mi cama y una tele que, una tele que me permitieron meter, pero no tenía nada más. De ahí me permitieron un frigobar. Entonces buscaron cómo restringir. Y bueno, en ese sentido había, gracias a Dios, la posibilidad de que muchas veces había gente que me decía, quiero apoyarlo, quiero ayudarlo, ¿con qué le ayudo? Entonces le decía, ¿me puede meter una lavadora? Y me metían una lavadora, una licuadora. Okay. Una licuadora. Entonces, así, de esa manera pude obtener algunas cosas que realmente necesitaba. Y como le digo, el tema político de la búsqueda de la tortura branca, que es lo que se llama, que no es un tema físico, sino psicológico, venía de los médicos. Los médicos fueron impuestos por el Ministerio de Gobierno. Entonces eran los médicos los que buscaban hacer las cosas. Por decirle, sacaba otro pronunciamiento y me mandaba a mi esposa comida para toda la semana y con la mano lo revolvían, la comida, como buscando algo, digamos, ¿no? Entonces, no había para qué reclamarlo, yo no les iba a dar el gusto porque ellos iban a creer que de verdad me quitaban la vida y al final uno se termina riendo. Que lo intranquilizaban. Sí, al final no, y al final te terminé riendo porque decí, bueno, si hacen eso es porque les preocupa y si les preocupa es porque algo temen. Entonces estaba tranquilo. Los primeros meses no me permitían comer lo normal. Era una dieta estrictísima que en realidad lo que buscaban era como le digo, buscar cómo torturar, digamos, ¿no? Entonces por eso fue que bajé tanto de peso y aún más en ese momento. Estaba demasiado delgado. Llegué a pesar cerca de, no sé, pues como 51 kilos, algo así, digamos, ¿no? Entonces ahí fue cuando sale la foto que estaba bastante delgado. Entonces, pero ya uno comienza... Eso era porque le restringían una alimentación normal. Claro que sí. Entonces ya uno comienza a foguearse adentro y a saber que no, hay que denunciar. Y le dije, no voy a comer y si no me permiten comer, pues no como nada. Entonces ya ellos comienzan a preocuparse. Entonces es una lucha porque ellos lo que buscan es que te llegues a quebrar para lograr el objetivo que es el que quiere, o te inculpes y te dan libertad, justificar que sí hubo golpe y no le íbamos a dar ese gusto, ¿no? Usted denunció, de hecho, que lo llamaron, que un ministro lo convocó, no sé si fue una vez, cuántas veces. ¿Qué ministro fue? ¿Cuántas veces fueron? ¿Y qué le dijo? No, en realidad fue en mayo del 2003, prácticamente estamos hablando pocos meses de que me habían llevado allá. Ya no es ministro, ¿no? No vale la pena decirlo porque buscar darle realce a alguien que no vale la pena. Y me sacan, estaba con mi esposa en la celda y fue un tema en que se acabó el ruido en Chonchocoro y viene una persona que no era policía, abre mi celda y me dice, el ministro tal quiere hablar con usted. Entonces me sacan, estaba ahí y su propuesta básicamente fue esa, ¿no? Había una pelea interna dentro del MAS ya en ese momento y lo que buscaban era que yo, con mentiras, entregue a otros cruceños. Entonces yo le dije que eso no iba a pasar nunca, ¿no? ¿Qué mentiras? No, como que inculpe que ciertos delitos se los adjudicaban a fulano o a mengano, ¿no? Entonces yo le dije que no, que yo no me iba a prestar a eso y que no, y bien me recuerdo de las palabras textuales, le dije la primera vez, bueno, ministro, le dije... yo miro tele todos los días con mi esposa y como pipoca viendo cómo se va a tal lugar su gobierno, le dije, ¿no? Ahí me entré a la celda después de la conversación y hablé con mi esposa y yo voy a ser sincero, me quebré porque yo pensé que a ella le iba a afectar el que yo le diga, lo rechacé. Entonces me quebré y le dije, no puedo, quiero que lo entendás que no puedo negociar, ¿no? Entonces él me dice, no, y me parece lo correcto, es más, me molestaría que lo hagas, te prometo que yo te dejo si lo haces. Entonces yo me sentía apoyado en ese sentido por mi familia, de que entendía, de que no podía negociarlo los principios, y así como eso fueron prácticamente 9 veces, ¿no? De distinto tipo de ofertas. ¿La misma persona? La misma persona, durante 9 oportunidades que lo único que buscaba era... aprobar tal ley, no, yo no voy a pedirle a los parlamentarios que la aprueben, hacer tal cosa. Hubieron muchas, entre ellas en cada coyuntura buscaba, ¿no?
Nuestros diputados que se quedaron en Creemos, no los disidentes, eran un problema para el MAS. Eran un problema porque no se callaban, ¿no? Ellos mantenían sus principios y su resistencia, como cuál era el mandato que le había dado el pueblo en representación de la lucha que habíamos tenido. Entonces era la incomodidad de que eran los rebeldes los que no negociaban, que se quedaron al final pocos, pero que sí les generaba un conflicto. Entonces buscaban de una u otra manera que uno pueda llegar a un acuerdo con ellos y definitivamente no lo iba a hacer. Y con el tiempo te vas, no acostumbrando, pero de cierta forma vas ejerciendo el poder de la mente, el poder de que, como le decía, te levantas temprano, te bañas, te cepillas los dientes, te afeitas tu día completo, ¿no? Cocinás, tu hora de gimnasio, de caminar, por lo menos hacer un ejercicio ahí y así pasar el día para que te des cuenta de que es tu cuerpo el que está preso, pero no tu mente, ¿no? Vos tenés que saber que sos libre. Me ponían las esposas, creían que me iban a humillar por las esposas. Para mí era un orgullo, porque es la verdad. Yo no estaba preso por violación, por corrupción, por nada. Estaba preso por una lucha que para mí es un honor haber estado junto a mi pueblo. Entonces, cometían, gracias a Dios, varios errores que generaban molestia en la población y que generaban indignación en la comunidad internacional. Porque si bien hay países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que viven ciertos extremos por parte del gobierno frente a los presos políticos, eso es imposible de creer hasta los partidos de izquierda en Europa. Ellos no lo toleran, ¿no? Entonces eso pero no es una práctica normal. Es que no es, por eso le digo, no es que decir que por ser de izquierda, no, hay partidos que los repudian porque están en un primer mundo evidentemente y respetan ciertos derechos, ¿no? Gobernador, ¿qué pasó ese día, ese 28 de diciembre? Usted mencionó, y lo acaba de hacer también acá en el programa, de que ya tenían información de que esto iba a ocurrir, es más, alertó a su familia. Pero sí. Ese 28 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue esa situación? Porque hubo incertidumbre durante varias horas, lo trasladaron en helicóptero, etcétera, etcétera. ¿Qué le puede contar a la población? ¿Cómo puede resumir esa jornada del 28 cuando lo agarró? Bueno, nosotros ya tuvimos la información durante el paro de los 36 días, ¿no? Habíamos tenido la información que nos había pasado directamente la gente que estaba encargada del operativo, en el sentido de decirnos, hasta el 31 de diciembre, el ministro se ha comprometido con el presidente en que lo va a meter preso. Entonces, el día 24, más o menos, yo en el almuerzo de Navidad con mi familia, con mi padre, específicamente y mis hermanos, yo le comuniqué que eso iba a pasar para que ellos estén, no les puedo decir tranquilo, pero sí que asuman que iba a pasar. ¿Usted sabía la fecha? En ese momento no, yo la fecha lo supe el mismo día a las 7 de la mañana. ¿Y lo mismo salió? Claro que sí, porque resulta de que me dicen, va a ser hoy el operativo, y le pregunto a qué hora, me dice pasada las 12 del día, todavía me dice el policía, le da para irse a Puerto Suárez y pasar la frontera, y le dije, no voy a escapar, ¿no? Entonces me dice él, y entonces ¿cuál es el objetivo de que yo le diga? Me dice, ¿cuál es el objetivo que usted con tanta insistencia me decía que yo le avise el día? Me dice, entonces, porque yo no debo estar ni con mi hijo, ni con mi esposa, ni con nadie, pues no, porque obviamente tengo un hijo joven de 15 que tenía 12, que es feo ver ese tema, entonces ver esa situación. Entonces yo directamente ya sabía que ese día iba a pasar. El día antes, una semana antes, los diputados de Creemos habían denunciado, pero obviamente que en la política, como se usa tanto la victimización, ya la gente no les cree pues, a los políticos. Lo que queríamos anunciarla y evidentemente se da. Me da tal información que me dice, no va a ser con policías llevados de La Paz, van a ser del DACI Santa Cruz, porque cuando nosotros mandamos el operativo desde La Paz, inmediatamente se filtra en Santa Cruz, así que vamos a hacer el operativo de Santa Cruz para que usted sepa. Cuando se me suben a la camioneta, el policía de mi derecha, le digo, póngame las manillas adelante, le digo, porque era como una camioneta incómoda, ya mis brazos no daban y me tenían a mí tapado la cara así, y el policía de al lado me da un puñete acá. Entonces yo le digo, sé perfectamente quién sos y sé que sos del DACI Santa Cruz. No me tocó más, o sea, era evidente la información que me había dado, ¿no? Entonces, de ahí no pasó más. Esa información le permitió a usted poder manejar los temas, claro, que ellos sepan que yo sabía y que sepan de que hay información, y si yo lo sabía, pues alguien más lo tenía que saber
para que se sepa. No me tocaron más, esa es la realidad. No pasó más nada. Y era de la parte médica, más que nada el tema de la búsqueda de apretarlo a uno y hacerlo ese tipo de cosas, como cortar el agua, cosas así, digamos. Ahora, cuando lo trasladan, porque primero lo trasladaban en avión, la gente reaccionó, hubo gasificación en el aeropuerto, lo llevaron en helicóptero finalmente. Sí. ¿A dónde lo llevan? Al Chapare. Porque Me llevaron al Chapare porque ellos lo que tenían que era... Sabían que la población podía reaccionar de forma rápida, entonces lo más evidente era tener un helicóptero que no tenga que carretear, que sea levantar e irse, y ahí esperé, serían unas 2 horas, no recuerdo bien, de ahí llega un avión de la Fuerza Aérea en la que me llevan hasta La Paz, ¿no? Gobernador, ¿cuándo cayó en cuenta usted, ya en su ingreso a Chonchocoro, de que la intención era ni siquiera que se asome a la reja del recinto penitenciario, que así pasó, lo reitero, por el tema de los tratamientos médicos, por el tema de las audiencias innumerables que tenían que trasladarlo presencialmente a Santa Cruz, etcétera, etcétera? ¿Cuándo se dio cuenta de que no iba a salir de Chonchocoro hasta que no cambie el péndulo político en Bolivia? Es interesante su pregunta, pero fíjese cómo cambia la situación. No se termina de ir el gobierno y se logra la libertad. Por eso le decía que en el caso de los presos políticos uno no conoce el momento en el que pueda lograr su libertad. Pasó en una semana, fue algo impresionante. Yo lo aplaudo, y más allá del agradecimiento por haber hecho lo que hizo con todos los presos, no solo por uno, es el aplaudible la actitud que ha asumido el presidente del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque es fácil salir a gritar cuando un gobierno ya no está. Es facilito, pues, ¿no? Entonces, pero hacerlo con un gobierno que está ya de salida, que es irresponsable hasta con sus medidas, un gobierno que sabe que lo ha hecho mal todo, pero sigue buscando la radicalidad de persecución, como lo hemos visto con el doctor que vinieron y se lo alzaron aquí hace pocos meses, el doctor, no recuerdo el nombre, que es de la Fundación de Derechos Humanos, si no me equivoco, Balda. Doctor Balda. Entonces, es como decimos aquí en Santa Cruz, el tigre herido tira zarpazo. Entonces ya ellos buscando cómo, no sé qué pretenden, pero como todo lo hicieron mal y lo siguen haciendo, buscan cómo generar ese mensaje a la oposición, ¿no? ¿Cuál fue el momento? Porque usted nos cuenta esta noche que evidentemente trabajó mucho. Me quedo con una frase que dijo: el cuerpo puede estar preso, pero la mente no. Así es. Pero ¿cuál fue el momento en el que sí logran de alguna manera quebrarlo dentro? ¿O nunca hubo? No, nunca me quebraron. ¿No? El quiebre ha sido interno y la solución ha sido de rodillas. ¿Ya? Es mi fe la que me ha mantenido firme. Obviamente que la voluntad que uno tiene que expresar con respecto a la disciplina que logra con el tiempo, de levantarte, de hacer tu día rutinario, incluso aunque usted no lo crea, el echarte un perfume, sabes que, o sea, como si estuviera yendo a trabajar, y leer bastante te mantiene muy activo. Incluso si dejaba de leer, por decirle, una semana porque estaba tratando de escribir mi libro, comienzas a olvidarte las cosas, entonces volvés a leer y te ayuda bastante. Entonces se generan ese tipo de actitudes. Yo nunca le iba a dar el gusto al gobierno de haberme quebrado, nunca, eso se lo garantizo. Ese es un gusto que yo no le iba a dar al gobierno, y los quiebres que le digo es, por decirle, el día en que nace mi hijo, en el que uno se quiebra por dentro y le dice a Dios que esté en ese rato con su hijo, que lo reciba, que siente el amor de su padre. Son esas cosas que uno termina quebrándose en el interior, pero que no ha sido en ningún momento el motivo para que yo pueda buscar cómo negociar o una desesperación para salir. No hubo en ningún momento la idea de negociar. Nunca. Eso yo lo tenía claro, y yo eso le doy gracias a mi esposa, porque cuando yo le propongo matrimonio, yo fui claro con ella y le dije: yo quiero saber si de verdad vos vas a resistir, porque a mí el MAS no me va a perdonar. Entonces, vas a estar conmigo, porque si no vas a estar, va a ser duro que me dejes estando preso. Entonces ella me dice: no, voy a estar con vos. Y gracias a Dios lo hizo. Fue una mujer demasiado fuerte. Ella estuvo en la celda conmigo casi hasta los 7 meses. No quería dejar de ir. 7 meses de embarazo. No quería dejar de ir, no quería dejarme solo.
sufrió bastante, y durante todo este tiempo que Rafaelito ya va a cumplir 2 añitos, obviamente a ella le afectaba de repente ir a un parque, ver a una familia con los hijos normales, entonces sí, sufrió bastante, pero compartió el mismo principio de no negociación y de llevar adelante la mochila, pero no ceder ante el gobierno. La lucha de los 21 días fue algo que no lo he visto en ninguna parte del mundo, que un pueblo en fe, y hablo específicamente de Santa Cruz, irradie esa esperanza en Bolivia y que todos los bolivianos salgan a protestar y decirle basta a un tipo que tenía tanto poder, ¿no? Porque Evo Morales era un tipo que tenía poder, incluso si le saca el fraude, tenía cierto poder, que incluso lo tiene porque tiene un entorno muy cercano y fieles seguidores de él que son del Chapare, pero no le iba a dar el gusto en ningún momento. Esa fue una definición que lo hicimos en familia y no nos iban a quebrar. Entonces el sufrimiento lo llevamos, lo sobrellevamos, les prohibí que por favor no lloren, no le den el gusto, que lo vean llorar. En cámaras. En cámaras, en ningún lado, que no le den el gusto. No, trague saliva, pero no les dé el gusto de verlo llorar, porque eso es lo que buscan ellos y no hay que darle esa satisfacción. Gobernador, en estas primeras horas después de su arribo a Santa Cruz, después de su salida de la cárcel de Chonchocoro, ya se han ido conociendo algunos de los detalles de su futuro, al margen obviamente de retomar, que ya lo hizo, la gestión que queda, los meses que quedan como gobernador de Santa Cruz, gestión interrumpida, dicho sea de paso. Usted ya anunció que el próximo año en las subnacionales va a ir a la reelección, se va a presentar a la gobernación. Esto creo que está ratificado, nos lo va a contar enseguida. Pero también mi pregunta va a colación de, ¿usted volvería a candidatear a la presidencia de Bolivia? Yo creo que primero hay que ir quemando etapas. No lo he pensado, esa pregunta que me hace no ha pasado por mi cabeza. La coyuntura actual en la que nos hemos encontrado y la búsqueda incansable de la unidad nos llevó a buscar ese entorno. Lastimosamente no se dio, pero sí te das cuenta de que hay etapas o lugares en los que tenés que todavía definir. Creo que es importante saberlo y el compromiso sobre todo con el pueblo cruceño, ese recibimiento para mí ha sido, soy un agradecido con mi gente, pero lo he recibido también como ese voto de confianza que no se puede defraudar y que hay que ponerle aún más esperanza a la gente, pero cumpliéndole objetivos. Y lastimosamente la crisis en que ha llevado al país, que está repercutiendo obviamente en todas las entidades autónomas que existen en todo el país, ha llevado a una situación muy, muy crítica. Pero la búsqueda, sea el MAS o sea cualquier partido, la gobernación de Santa Cruz es una institución que debe ser preservada por los cruceños, y el compromiso que tengo con ellos es que se logre avanzar en el paso de la profundización de las autonomías, buscando lo que queremos, que es el tema del federalismo. Hay un sueño que fue un mandato de un cabildo de mi pueblo, que todavía hay que concretarlo y que esa lucha es de la mano de la gobernación. En ese sentido es que hemos decidido ir por un tema de cumplir ese mandato que hemos recibido. Que se vio interrumpido también. Claro, obviamente se ha sido interrumpido, más de la mitad prácticamente, pero si bien no hemos podido terminar, creo que hay mucho trabajo por hacer. Me siento en la obligación, ese voto de confianza de la gente al salir a recibirme ha reafirmado que estamos en el camino correcto, que valió la pena estar preso, que mi pueblo ha valorado el sacrificio de estar preso y de no fallarle con mi palabra. Siempre les dije, no voy a huir, no me voy a vender, y el cumplimiento de la palabra para mí es básico, y eso ha sido el mandato que he recibido. Confían, y esa confianza se debe traducir en seguir adelante con el proyecto, que es el respeto a nuestra institucionalidad, a los cruceños, al desarrollo productivo, a ese departamento que es productor, y que todos sabemos que el centralismo no es del MAS, viene de toda la vida, ¿no? Y que esa es una lucha grande en la que obviamente el juego político durante estas elecciones subnacionales, en busca de las instituciones de muchos candidatos que seguro que van a haber, porque ya cuando el MAS se va, pues ya parecen que todos quieren estar cuando la cosa está bonita, pues, ¿no? Pero creo que necesitamos darle la certidumbre al próximo presidente, sea el que sea, tenemos que darle, porque si nosotros cometemos el grave error de no apoyar al próximo gobierno,
se le deja una pequeña puerta abierta para que el MAS pueda decir, ahí está, volvió a la derecha, porque es su clásico discurso, no hicieron nada, incluso lo ha dicho claramente gente de Evo Morales que van a buscar cómo desestabilizar en el primer año, lo ha sido público. Entonces creo que en eso Santa Cruz puede ser una base muy sólida para apoyar al próximo presidente que gane estas elecciones. Usted no ha tomado partido en esta segunda vuelta por nadie. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? No lo vamos a hacer, Cecilia. Esto es como cuando uno aprende lecciones, ¿no? Se generó el escenario de la unidad con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero a la hora de la hora yo soy un convencido de que no es que las encuestas hayan estado manipuladas, y siempre lo dije firmemente, son canales serios los que han difundido las encuestas, nadie se quema por un interés, peor canales serios como este. Entonces creo yo de que ahí ha habido una mala, nadie lecturó lo que en realidad estaba pasando y que no nos dimos cuenta porque hizo un trabajo silencioso, que es donde ganó Rodrigo, ¿no? Y que son obviamente bases donde siempre ganó el MAS. Entonces quiere decir que el trabajo que él viene no haciendo, significa que él sea masista, como le dicen. yo lo veo así, lo veo así honestamente. Esa es su lectura. Es mi lectura, es lo que yo creo, es lo que pienso. Ha tenido un discurso que ha calado al voto popular. A la gente que votaba por el MAS. Exacto, el voto popular, el voto del campo se ha visto huérfano, un rechazo al arcismo, al levismo y al androniquismo, y ha buscado qué candidato lo representa. Es lo que veo, por lo que lecturo que tiene muchas propuestas similares a lo que buscan los sectores más vulnerables, es lo que yo lecturo. No puedo garantizarlo, ¿no? No puedo, es lo que yo veo más o menos, pero creo que el mensaje que dio la ciudadanía de madurez para dar respuesta a las elecciones nos han dejado un camino muy claro de que tenemos que respetar la votación, que la gente no se deja manipular. Nosotros que tenemos un relevamiento de datos, por ejemplo, tenemos levantamientos en lugares, como le digo, del masismo, San Julián, Yapacaní, un voto partido nulo y el otro voto a Rodrigo. Entonces esas cosas creo que hay que lecturarlas sin entrar en la guerra sucia, sin entrar en nada, porque tiene que servirnos como base para saber que especialmente los que están dentro de la cancha en este escenario de la segunda vuelta. Nosotros no vamos a formar parte, ni lo vamos a hacer ni con uno ni con otro, no vamos a meternos a hablar ni bien ni mal de los dos. ¿Se va a reunir con ellos? Claro, si ellos quieren una reunión, no tengo problema, queremos afianzar ese compromiso de apoyarlo al que gane las elecciones desde Santa Cruz, desde la gobernación. ¿Nunca se reunió con Rodrigo? Una vez me reuní con Rodrigo en mi primer año de gestión. Ahí lo conocí. Ya él hablaba de unidad. Para eso él pidió la reunión. Pero él nunca planteó ser candidato, simplemente planteó un escenario de unidad. Nunca más hablé con Rodrigo. Nunca más supe, eso fue al inicio, donde él prácticamente me comentó que estaba buscando ese tema de la unidad, y esa fue la reunión básicamente. No entramos a más detalles, y de ahí pues obviamente no lo vi. Lo que escucho es que él dice que viene hace mucho tiempo a hacerlo, lo desconozco, no lo sé, pero es lo que yo lecturo. Y obviamente que en esta guerra política que tenemos hoy por hoy los cruceños, ha habido una guerra pero despiadada, sucia, en la cual el pueblo lo ha rechazado con ese voto. Lo veo así. No le ha gustado la guerra asquerosa y sucia, porque mientras el país se cae a pedazos, los candidatos buscan descalificar a otros candidatos, cuando en realidad el enemigo verdadero es el movimiento al socialismo, es la crisis, es el diésel, es la gasolina, es la canasta familiar. Esos son los problemas reales. Entonces creo que la gente que es más humilde ha rechazado eso, es lo que veo yo. Pero como yo no lo puedo garantizar ni certificar, prefiero mantenerme al margen por el respeto a esa decisión que ha tomado el pueblo boliviano, a esa decisión que ha buscado de decir voto por el que yo quiera, y es dentro del proceso democrático. Es la democracia, ¿no? Pero es que es lo cierto, es la democracia, ¿no? Me parecen los dos muy buenos candidatos, ¿no? Me parecen los dos que tienen una buena formación. No conozco a detalle, soy honesto, cuáles son exactamente las propuestas a fondo de uno o de otro. Solo los de que salí en debate,
que se pasa muy por encima, pero que creo que hay que hilar muy fino para que podamos saber el cómo lo van a ejecutar, ¿no? Entonces creo que esa va a ser la batalla en esta segunda vuelta, y que no tengo ningún interés de apoyar ni a Rodrigo ni al otro. Como le digo, ni voy a hacer el daño a ninguno, ni voy a hablar para el otro. Tendré mis opiniones y mis preocupaciones como cualquier ciudadano, pero no vamos a ayudar ni perjudicar absolutamente a nadie, ni nos presiona el hecho de que digan que nos tenemos que unir a uno o al otro. No existe, en eso somos claros nosotros, y vamos a respetar lo que decida el pueblo boliviano, y vamos a apoyar al presidente que salga por el bien del país, ¿no? Ahora, gobernador, le quiero hacer una especie de comparación, guardando distancias y diferencias, obviamente, pero usted lo sabe muy bien porque usted ha estado en campaña, usted ha ganado la gobernación de Santa Cruz, como bien todo el mundo sabe, y claro, también se conoce la situación que ha tenido con su acompañante de fórmula, con el vicegobernador, el señor Aguilera, ¿verdad? Es público y usted mismo lo ha manifestado. ¿Cómo está la situación en este momento? Le digo esto y le hablaba de una comparación porque mucho se está hablando de una candidatura que aparentemente tiene problemas entre el presidenciable y el vicepresidenciable. ¿Usted cree que se dan esas diferencias que en su momento llegan a ser insalvables? A eso me preocupaba un poquito, ahora que lo ha preguntado usted, a lo que me refería, de que sin duda hay ciertas preocupaciones que uno tiene y que no las manifiesta para que no se lecture que está apoyando a uno o al otro. Pero obviamente hay ciertas preocupaciones cuando ves ese tipo de cosas que pasan, que te preocupa porque al fin y al cabo tenés un presidente, tenés un vicepresidente. ¿Conoce a los candidatos a vicepresidente o no los había visto antes? No, yo no los conozco, a ninguno de los dos. ¿A ninguno de los dos? No, a ninguno de los dos. ¿Conoce más o menos, por ejemplo, la trayectoria de uno o el aporte que pueda dar uno? Ejemplo, en el caso de Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco, en el caso de Rodrigo Paz, Edman Lara, que es ex policía, que habla de combatir la corrupción. No conozco. Yo lo que conocí fue en un cierto momento determinado, que fue cuando pasa lo que pasó con el capitán Lara, pero más allá no puedo decir de uno ni de otro, ni bien ni mal, porque no los conozco definitivamente, y creo que tampoco puedo prejuzgarlo. Es mi opinión de preocupación, pero no puedo emitir una declaración en la que pueda afectar a uno o no afectar al otro. Creo que el escenario se tiene que dar y el pueblo boliviano tiene que definir. No conozco a ninguno de los dos, como le digo, conozco lo que han dicho en los debates, los candidatos, pero vale la pena profundizar, y creo que ahora en esta segunda vuelta los medios que organicen el debate van a tener más tiempo para poder, pues ya prácticamente solo son dos, la segunda vuelta, van a poder tener más claro el panorama de poder profundizar en la propuesta con el tiempo, porque sin duda que es pesado. Fíjese usted que aparte de que si bien era corto el tiempo, igual es pesado para todos ellos por la cantidad de problemas que actualmente tiene el país y las soluciones que quieren dar. Entonces creo que va a ser una buena oportunidad para que el voto del pueblo se dirija en la capacidad que tenga cada uno de ellos en demostrar y en conquistar el voto del pueblo sin ningún tipo de influencia por parte del gobernador, que es lo que queremos, ni para bien ni para mal. Gobernador, ya que estamos hablando un poquito de política, ¿qué es la coyuntura evidentemente que se va a resolver en cuanto a la silla presidencial el próximo 19 de octubre? ¿Usted ha hecho un análisis de por qué Samuel Doria Medina, que es el candidato que en definitiva usted apoyó en el proceso de elecciones del pasado 17 de agosto, por qué perdió la elección y sobre todo por qué perdió en Santa Cruz? A ver, creo que a eso me refería con el pueblo cruceño y boliviano nos dio una lectura clara de madurez, y eso hay que asumirlo y respetarlo a raíz, porque el cumplimiento fue de la palabra frente a lo que se había hablado en función de la unidad con todos los actores de ese momento que estaban configurando ese bloque de unidad. Y yo no puse la regla la pusieron entre ellos, que sea a través de encuesta. El escenario de la unidad se está tratando de hacer en Chonchocoro justamente para estar de mediadores, porque no íbamos a ir a la candidatura, obviamente, pero sí poder generar los espacios necesarios de diálogo que se puedan dar entre los candidatos, y fue entre ellos que decidieron hacerlo a través de encuestas, ¿no? Ellos que decidieron hacerlo a través. Entonces creo yo de que
las encuestas no fueron de ninguna manera manipuladas, estaban claramente. Yo cumplí mi palabra, pero no era una palabra por capricho, era porque era el cumplimiento de un mandato que el pueblo estaba esperanzado en que por fin se logró una unidad. Entonces, salir de eso y decir, yo no voy a estar con ninguno porque no llegaron a un acuerdo, me parece que no es valiente de nadie, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad de quienes asumen un compromiso, porque no es a título personal, era la unidad que quería el país. Pero ahí viene la respuesta a su pregunta de que el pueblo boliviano llegó a tomar su propia decisión. Y creo yo que básicamente lo que pasó en Santa Cruz es donde realmente se hizo la carnicería de guerra sucia y que fue obviamente... Contra Samuel, dice usted. Sí, claro que sí, eso ha sido público, digamos. Y es donde es preocupante porque es donde te das cuenta que la política, esa pequeña línea que no debes cruzar en ningún momento, que es la familia, e incluso la mafia italiana tiene más código que la política en Santa Cruz, es verdad. Y hablo de la historia de la mafia italiana, de la familia, el respeto. Aquí no han tenido nada de respeto. Yo lo aprendí a conocer a Samuel en ese escenario, una persona muy seria, una persona que de verdad tenía ese ánimo de entrar, y cumplimos el compromiso que había estampado mi firma en un acuerdo que decía que de la encuesta que salga en tal fecha, y se iba a apoyar. Ese fue el cumplimiento de mi palabra. Ahí le tengo que preguntar, porque obviamente a propósito de esta guerra sucia que se denunciaba desde la candidatura de Samuel Doria Medina, hablaban de estos audios que aparecieron y que se los atribuían. ¿Son reales esos audios? No, Cecilia. Y vale la pena porque fíjese usted que como canal serio nunca se prestaron al juego. Los canales serios, en realidad, nunca se prestaron al juego de esa bajeza de estar haciendo esas cosas. A ver, usted va a Chonchocoro, al penal que tiene máxima seguridad y escáner, hay revisión, no hay cómo meter teléfono, no hay como nada, digamos. Pero es un acto muy cobarde frente a un tipo que no tiene cómo defenderse de afuera y poder salir, porque para defenderte no es con un tuit, no es con un pronunciamiento, es con un micrófono para hablar y responderle a la gente. Esa es la realidad. Entonces, la cobardía que pasa entre quienes le puede adjudicar a quien no puede expresarse, que no le diga, eso es demasiado bajo, y no lo hablo desde el punto de vista de victimización, sino de la bajeza en que aprovechás que alguien está preso para que no te conteste. Pero eso no viene de ahorita, viene de hace mucho tiempo, que vienen en esa misma línea de querer buscar cómo desprestigiar o generar confusión, y que en política, bueno, es el arte de la desinformación. ¿Querían que se quiebre el acuerdo? Buscando excusas, buscándolo uno, involucrándolo a uno que solo estaba cumpliendo con su palabra en una primera instancia, y obviamente después nos pusimos la camiseta porque no es suficiente decir, ok, dame la mano y te apoyo, y salir a decir te apoyo y no hacer nada. Tenés que ponerte la camiseta y tenés que jugártela por el candidato que estás apoyando, porque ese fue el cumplimiento del compromiso que se hizo por la preocupación del pueblo boliviano. Entonces, eso, y mire usted, si hubiera habido esa unidad, no estaríamos en una segunda vuelta. En esta segunda vuelta, porque le pregunté por Rodrigo Paz, ¿se reuniría con Tuto Quiroga, gobernador? Claro, lo hemos dicho públicamente. Si él se quiere reunir, lo vamos a reunir, lo vamos a escuchar. Y como le digo, la posición es clara, no vamos a ir para ningún lado, ni para uno ni para otro, pero el compromiso de apoyar la gestión, como lo hicimos con Samuel, sin pedirle nada a cambio. No podemos entrar en el juego, que quede claro, del oportunismo, que es clásico en la política, y decir, ok, un mes antes defino, o 3 días antes para ver quién va a ganar. No hay eso, ¿no? Y vamos a apoyarlo sin condiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en el juego de la vieja política, que dame un ministerio, que dame 2 ministerios, el presidente no va a poder gobernar nunca. Entonces, a eso me refiero con el apoyo que hay que darle a quien gane completamente. Y creo que ese debe ser un compromiso no solo mío, de los dos candidatos, de apoyar uno a otro en caso de que uno pierda y el otro gane. Creo que es básico por la gobernabilidad. Por supuesto, porque va a haber una asamblea totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en estos 20 años, ¿no? Y ahí hay que despojarse, obviamente, de cualquier interés, porque estamos jugando el futuro de un país que, si bien ha defendido el voto, que ha creído cada uno en su conciencia hacerlo bajo el esquema democrático que hay y que es respetable, pero que tenga las reglas clarísimas de que en el caso de que uno pierda, pues hay que generar la gobernabilidad que se necesita en el país, pues si no, no va a servir de nada
el sacrificio ni de los 21 días, ni de los 36, ni los 3 años de cárcel, no va a haber nada que busque, porque eso va a querer hacer el MAS, buscar la oportunidad y el huequito en decir, no nos sacan de la crisis o algo. Y vamos a ser honestos, o sea, hay muchos temas que solucionar en el país. Económicos principalmente. Principalmente, porque esa es la base. Pero hay un problema aún mayor que, si usted se fija siempre en las encuestas, no es la principal preocupación de la gente, pero sí es un problema grave que tiene el país y que ha sido el motivo por el cual hemos podido. En la gestión de Evo Morales se gastó la plata y se olvidó de hacer las cosas. Aparece un Arce que quiere lavarse la cara diciendo que él no era el ministro de hidrocarburos, que me parece una barbaridad. Y lo único que genera es buscarse echarse la culpa a uno y a otro cuando los dos son culpables. De las crisis que vivimos, uno porque empezó a gastarse la plata y por el otro que no tuvo la capacidad de poder gobernar un país y tomar medidas reales. Y no es porque uno sea de derecha o de izquierda. La economía es clara, ¿no? La lectura de la economía que usted busque si de derecha o de izquierda, eso no salva un país. Son las medidas concretas que uno hace para salvar. No va al médico para que le digan, ay, pero ¿por qué no vas al peluquero o otra cosa? No va al médico para que lo cure, ¿no es cierto? Y esas medidas son las que hay que tomar, y esas medidas que hay que tomar no hay que verlo con ideología. No hay que verlo con ideología, porque la economía es clara de las medidas que se tienen que tomar, y creo yo que es importante el poder ser serios en ese sentido también, porque creo que las propuestas tienen que consolidarse. Y si los candidatos prometen algo que de verdad, de repente lo quieren hacer, pero son conscientes de que no se va a lograr, tienen que decirle a la ciudadanía porque está en juego la estabilidad del Hablar país. con sinceridad, dice usted. Así es, Por ejemplo, no tema ilusionar de... para Ok. ganar solamente votos, sino que seamos realistas y que la ciudadanía diga sí, me parece o no me parece, y que sean honestos, ¿no? El tema de los bonos, dice usted. Todo, absolutamente todo, ¿no? Por eso le digo, no es solo el qué van a hacer, sino el cómo lo van a hacer para poder generar con certeza en si lo van a poder o no lo van a poder, porque en todos los temas. El tema corrupción, es a lo que yo me iba, es un tema donde ha pasado lo mismo que pasa en muchos países. Nos acostumbramos a vivir con la corrupción que ha habido de toda la vida. Esa es una de las que Se normaliza. Se normaliza. ¿Qué es lo que ha pasado con la gasolina? Lo normalizamos. ¿Qué pasó con los dólares? Lo normalizamos. ¿Me entiende? Pero así le pasó a Venezuela hasta que se dieron cuenta que ya buscaban comida en los basureros. Entonces creo que, y lo digo con completa sinceridad, el mensaje es que Camacho es un radical. Cuando yo le decía, con la dictadura no se negocia. Ahora los vean los productores que se cansaron de reuniones, que no les solucionaron los problemas, y ya hicieron una marcha, pero dijeron, no nos vamos a sentar porque somos motivo de burla. ¿De verdad? O sea, se juega. Y recién se dan cuenta que es así. ¿Me entiendes? Entonces, creo que mucho ayudó el sentarse y darle ese pequeño oxígeno al gobierno, que si bien tiene que terminar para que no salgan con el famoso discurso de inestabilidad, soy del criterio que tiene que terminar, pero que también más allá de terminar o no terminar su gestión, debe darse a conocer claramente que ese es un verdadero problema que tenemos como país. Yo creo que el tema de la corrupción es fundamental, hay que solucionarlo, no lo podemos normalizar como lo hemos emprendido a normalizar todo. A mí la verdad es que eso es preocupante porque ya te metes en tu cabeza y lo metes dentro de tu agenda que tenés que irte 3 horas antes para hacer cola o 4 horas, y eso es lo que le permite al gobierno seguir diciendo, se la echa. Y ustedes fíjense, hay una triangulación del abastecimiento de combustible. Un mes a Santa Cruz le dan, al otro mes no le dan a Cochabamba, al otro mes en La Paz, o sea, y hasta ahorita no se han dado cuenta de que ese ha sido su discurso desde un inicio. Firmar actas que están acostumbrados es gente que no tiene palabra. Y cuando hablamos de dictadura son personas que están haciendo las cosas a su manera y a la fuerza y tienen desesperado al pueblo y le siguen mintiendo. Pero lo que uno no debe prestarse es a ese juego. ¿No va a pasar con el futuro gobierno? Por eso le digo, una cosa es que nosotros generemos la estabilidad, pero también tenemos que ser sinceros de que tampoco vamos a permitir de que se siga jugando con eso. Por eso lo hemos dicho el día que llegamos nosotros acá en la plaza, esa posición de defensa de nuestro desarrollo, del sistema productivo, no es solo con el MAS, va a ser con cualquier presidente que haya, en función de exigirle que cumplan
en función de decirle que Santa Cruz no se sienta relegado. Nos sentimos orgullosos, lo que tenemos es fruto del esfuerzo, de la visión, de ese movimiento económico, de ese sector productivo, sí, pero queremos también exigir que seamos parte de esa Bolivia, de que nos permitan generar nuestras propias condiciones. Yo creo que no existe un solo departamento que no esté de acuerdo que en su propio departamento se elijan al fiscal de distrito, a los fiscales, a los jueces, a los vocales, que tengas autoridades de tu departamento y que no tengas que ir hasta La Paz a quejarte, que puedas solucionar. Y eso es el sistema de que nosotros queremos, no solo soñamos, buscamos implementar, que es el sistema federal, que muchos le tienen temor porque el MAS ha sentado igual que las autonomías, son separatistas. Y ahorita el presidente de la Asamblea, el presidente de la Comisión de Autonomía de la Asamblea es un masista. O sea, nos hicieron pomada, hubieron presos, el Bonco tuvo 10 años, mucho como ellos, por la lucha autonómica, y ahora el MAS se lleva la Comisión de Autonomía, cuando en realidad la han repudiado siempre. Entonces, esas son las cosas. No es lo mismo que usted en su casa entren a robar sin que sepa, a que su marido sea el que le dé las llaves para que se entren a su casa. Eso es, más daño hace el cómplice que el mismo, porque es el que le facilita el camino. Entonces, eso es lo preocupante, esa es la unidad en la que hablo de Santa Cruz, que ahora como ya el masismo prácticamente tiene solo un diputado de representación en el Parlamento, empecemos, unámonos como Santa Cruz, porque tenemos que dar certeza, certidumbre y apoyar al próximo gobierno, pero no ser cómplice de las cosas malas. En la gobernación, ¿qué le queda pendiente? Son algunos meses, obviamente, hasta que se ingrese en esta nueva campaña. Usted ha dicho que va a ser candidato. ¿Cuál será su relación? Si va a haber relación con su vicegobernador o no va a existir. ¿Cómo se va a manejar el gobernador? La posición clara, la función, que tiene el vicegobernador es suplir cuando el gobernador no esté, más allá de algunas pequeñas otras cosas, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en la disyuntiva de entrar en la guerra con él. Él ya tomó su posición, decidió hacer alianza con el MAS. Es un tema de principio, no es un tema personal. Yo se lo digo así. Yo lo veo porque sí, me negoció, me entregó lo que usted diga, pero básicamente defraudó al pueblo cruceño. Yo cuando lo invito a Mario Aguilera a ser mi vicegobernador, lo hice porque sentí que era una persona de principio. Yo voy a ser honesto. Y le digo claramente, Cecilia, algo que tengo que decirle a los cruceños, porque hay que hacerlo. Yo lo tengo en la garganta desde que sucedió esto, de pedirle disculpas al pueblo cruceño. De verdad que si yo hubiera sabido que el vicegobernador iba a ser una persona que iba a pactar con el MAS, jamás lo hubiera invitado a ser mi vicegobernador, porque, como le digo, uno busca una persona que sea consecuente con uno. No te imaginas que vaya, te negocie con la desesperación de ser gobernador, pero no es el tema. Es que el silencio en el que se ha llevado todo este tiempo es el que ha generado que Santa Cruz no tenga una posición, pues teníamos un alcalde frontalmente apegado al MAS y un vicegobernador en el silencio escandaloso. Entonces, esas cosas no la podés, porque no la podés dejar pasar, porque estás hablando del pueblo que votó por una persona o por una dupla que confiaba. Y el pueblo cruceño creo que es el único departamento que de verdad podemos decir que es antimacista. En su mayoría hablo yo, ¿no? En mayor cantidad. Entonces ese sentimiento del antimacismo se traslada en un compromiso que él le falló al pueblo y que me siento en cierta forma, no le digo pues culpable, porque cada cosa de las personas tienen sus propias repercusiones, pero es triste saber que bueno, esa persona no cumplió los compromisos básicos. Y lo que le digo yo no es un tema de resentimiento, de rabia, de odio. Lo hemos visto en la tele, en las redes, ha sido un tema brutal del rechazo, del silencio cómplice, porque el pueblo cruceño votó por un gobernador que no calle las cosas, votó por un gobernador que reflejó el movimiento de los 21 días, que le cumplió con la palabra de poder estar, de nunca huir, de nunca irse, y creo que esa ha sido la devolución que hemos obtenido en este recibimiento, que no pensé que sea tan grande y que yo lo agradezco muchísimo, porque fue hermoso, realmente es hermoso vivirlo, ese apoyo de la gente, pero se traslada en ese pesar de decir, pucha, si bien no terminas de conocer a la gente, pero
te da mucha pena por tu pueblo porque se hizo un compromiso que lastimosamente él tomó su decisión de irse con el masismo y bueno, fue su decisión. Él tiene otra versión, ¿no? No, versiones van a ver, los hechos son lo que mandan, ¿no? Datos matan, de relato dicen en la tema de números. En este caso, el pueblo cruceño está claro, dice lo ve. Yo cuando pasa esto y lo denuncié, fue motivo hasta de que la gente decía, no, ya es muy extremista, no creo que sea. Usted fíjese en las redes, la lucha que hace la gente en las redes repudiando ese silencio escandaloso, ¿no? Entonces, él va a tener cualquier excusa. Yo no tengo problema en si dice sí o no, pero hay cosas que me dan mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que él decía, no, nunca nos reunimos, me habló por teléfono. Me dan gracia porque hay que ser muy cínico para que se siente conmigo a negárselo cuando yo lo senté enfrente mío a decirle, vos me negociaste ayer en tal lugar con ministro del Castillo y tu compromiso fue que me iban a meter preso, pero vos ibas a asumir la gobernación. Se lo negó, pero se dio. Entonces, los hechos son los que cantan. Entonces, él puede seguirle mintiendo a la gente, pero la gente sabe perfectamente qué pasó. Y eso se lo vuelvo a decir, no es un tema de revanchismo, no tengo problema. Lo sabía porque a mí me negoció al tercer mes y nunca lo denuncié porque creo que el pueblo apostaba a que ese gobernador que estaba eligiendo no entre en la misma dinámica que el anterior gobernador del silencio cómplice y que yo no quería desilusionar al pueblo, entonces asumí, le dije, vos por tu lado, yo por el mío, no te quiero ver donde yo esté, nada más, seguí tranquilo y se acabó. Entonces creo que no hay mucho que dialogar con él, pero si él algún día quiere hablar, sería interesante poder encararlo. ¿Se reuniría con él? Obviamente para decirle por qué miente tanto, hay tantas cosas que le tengo que decir que me causan gracia, de verdad, porque es la actitud clásica también de una persona cobarde decir mentiras cuando sabe que el que está dentro, pero tuve oportunidad, por lo menos usé en ese tiempo las audiencias para poder decirle las cosas como eran, ¿no? Que al principio mucha gente dice, no creía, ahora sí lo creen porque es muy notorio, o sea, el que diga si él dice una cosa o lo dice otra, yo lo dejo que el pueblo vea lo que vio y que él defina prácticamente. Yo doy mi posición de que le pido disculpas al pueblo por esa invitación que hice con una persona que creí que tenía los principios sólidos que no lo tiene y que el pueblo juzgue en función de lo que ha visto, no de lo que yo digo. ¿Qué le queda pendiente, Luis Fernando, ya no solo en lo laboral, sino en lo personal? Que saca, a veces los seres humanos sacamos enseñanzas de todo. Al gobernador y a Luis Fernando Camacho. Mire, estar en la cárcel durante tanto tiempo, lo primero que me enseñó fue valoraste a las personas que no debiste valorar y viceversa. No valoraste a lo que debiste valorar. ¿Quiénes eran? No, o sea, en general. Okay. La lección es general, en todo el entorno que ha habido, en todas las cosas, general. Y de eso aprendí a tener paz, serenidad, calma, a pensar mejor de otro ángulo, porque estás solo en un lugar donde te sobra el tiempo para pensar, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, te formás mejor, lees lo que necesitas leer, tenés el tiempo suficiente, escribís lo que querrás escribir, y creo que ayuda muchísimo, sobre todo a templar el carácter, ¿no? El sufrimiento siempre forja el carácter, ¿no? Y no hay que decirlo. Obviamente que hay sufrimiento, uno puede decir que no hay, pero otra cosa es decirlo y darle gusto a quienes te encarcelaron, que no se lo iba a dar nunca, pero creo que ha ayudado muchísimo a valorar demasiado a las personas, a darme cuenta, debí darle más tiempo a mis padres, no se los di, por estar 24/7 desde que asumí el comité, no es solo ahora, darle algún tiempo a mi hijo de la misma manera, confirmás de que tuviste el camino correcto y estás en el camino correcto de la historia, la conciencia es el mejor juez que tiene uno, Cecilia, ¿no? Entonces, mi conciencia de saber que cumplí con mi palabra, que sé cuál es la verdad en función de todo lo que digo, me da la moral suficiente para poder sindicar a aquellas personas, porque yo no acepté jamás venderme a pesar de estar preso, sin ver nacer a mi hijo, sin ver a mi esposa, sin ver a mis padres. Mi papá tiene 80 años, la preocupación por su salud. Entonces, después de haber entregado 3 años de tu libertad, te da el valor moral como para decir, estás en el camino correcto,
tenés que seguirlo haciendo, sea este o con quien sea, y hay el compromiso mayor de que tenés que continuar en lo que significa este tema de la gobernación como en la candidatura para responderle al pueblo y a tratar un poco de restituirle estos 2 años de silencio cómplice en el que, si bien no es mi culpa, pero yo fui el que lo invitó al vicegobernador y que me apena muchísimo, ¿no? Iniciamos hoy septiembre, ahí estábamos viendo las fotos ya con su papá, con la familia, el reencuentro, fotos muy emotivas, creo que ese también fue un momento de quiebre para Luis Fernando, pero iniciamos septiembre. ¿Qué le dice? Porque además aquí me dicen que han preparado algo para que usted pruebe por el mes de Santa Cruz, que me va a acompañar ahora. ¿Qué le dice a la gente de Santa Cruz? ¿Qué le dice a su pueblo, a la gente que lo recibió el viernes, que lo está mirando? Primero agradecerle por ese hermoso recibimiento, que tengan la certeza de que como siempre cumplí con mi compromiso, cumplí con mi palabra, lo voy a hacer. Cuando uno hace lo correcto, siempre van a haber quienes quieran detractarlo a uno, pero decirle que este mes sea de esperanza, sea de confirmación de que siempre estuvimos en el camino correcto, en que el pueblo cruceño es esa luz de esperanza para el pueblo boliviano, la firmeza del pueblo cruceño, y que ahora se respiran aire de libertad y que los cruceños deben festejar más que nunca porque fue el mismo cruceño que de aquí partió con esa luz de esperanza al pueblo boliviano para que logremos esa renuncia de Evo Morales, lo que nos permite seguir soñando. Hemos logrado el objetivo en las urnas para tener la posibilidad de sacar al masismo y poder darle la alternativa. Ahora ellos van a decidir y decirle a los cruceños que vamos a seguir trabajando. No es fácil asumir una gobernación en la situación real que está, pero siempre vamos a ser directos, frontales, con la verdad y con la misma moral que nos permite decirlo, con los cimientos sólidos de que se sepa que nosotros nunca vamos a pactar con el MAS y tampoco vamos a someter a Santa Cruz al silencio por intereses. No tengo ese interés. Decirle que felicidades, se lo merecen, festéjenlo, es el esfuerzo de ustedes, fue su esperanza la que irradió a toda Bolivia y con la que finalmente conseguimos sacar al masismo, y que ese es un regalo que tenemos todos los cruceños que celebrarlo durante este mes de nuestra libertad y este mes que nosotros tenemos que cerrar un ciclo del masismo y de buscar mejores días de unidad entre las instituciones, entre el pueblo cruceño, que está en la unidad nuestra fortaleza. Bueno, acompáñeme ahora, por favor. Aquí Matías nos va a mostrar qué le preparó Mati. A ver, vamos. Venga, con Ceci, Mati. porque estuve de chef. He estado toda la semana, o bueno, el fin de semana, sabía que venía el gobernador, por sabía favor. que extrañaba sus comidas típicas usted y dice, recién lo pase, estaba gobernador, mencionando, por favor. gobernador. Gracias. Aunque usted dice que le mandaban Bienvenido. comida de Santa Cruz. Claro. Aquí nos vamos a liberar un ratito de la entrevista seria y formal. Sí, pero no es lo mismo comerlo Me imagino que no. Comerlo aquí, ¿qué extrañaba De más? todos ¿Cuál modos- es su plato favorito? Majadito batido. Majadito Ah, batido. muy bien. Vamos. Majadito batido. ¿Qué querés Chicha, darle? mocochinchi. Mocochinchi. Mocochinchi, Vamos a bien. servir, Entonces, entonces. claro, lo servimos, igual lo comemos tranquilo, no se preocupe, Gracias. pero queríamos nada más darle un detallito, ¿no? Y por supuesto aprovechando este mes de septiembre, el Compartamos, inicio gobernador, del mes aquí de tiene. Santa Cruz, Gracias. con buenas Pásame, comidas Mati, el típicas. vaso, por Y lo favor. vi Yo sin la también soy- gorra, entonces dije, Yo ¿por qué quiero no un vasito. sombrero de sao? ¿Va o no va? Claro que sí. Ahí Claro está, que sí. perfecto, gobernador. Gracias. Le queda perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Háganos aquí en el Que No Me honor, Pierda. gobernador. Lo que usted ¿Qué quiera. va a probar? Esto No, es va a muy probar para el majadito. Me encanta. Como el majadito batido es. ¿Alguien lo prepara en especial en casa o...? A mi esposa le sale espectacular. Ok. A la señora que trabaja en la casa también le sale muy bueno. Muy bien. ¿Y Adelante, ¿Y gobernador. algún postre, gobernador? ¿Arroz con leche? ¿Algún budín? La verdad es que todo es rico, ¿no? Arroz con leche, budín, flan. Todo, aquí en Todo Santa Cruz, rico, todo es todo es rico. rico. Además, en este mes maravilloso probar todo esto, ¿no? ¿O Sí, no? la Majar que blanco. Bueno, nosotros queremos que comparta un poquito con la gente, que la gente lo vea también en otra faceta. Gobernador, gracias por cumplir también su palabra. El viernes nos dijo, estoy la próxima semana a estar aquí. Y gracias por conversar de frente con toda la gente. Gracias a usted, Cecilia. Muchas gracias. Mati, ¿querés decirle algo? Nada, gobernador, a ponerlo mejor ahora, a recuperar Así el tiempo va a ser. perdido Es correcto. y a degustar, ¿no? Aprovechar la A gastronomía. disfrutar septiembre también. Una cosita más. Se viene la feria, Expo Cruz. Me encantaría tenerlo en el stand de Red Uno y que Claro, no me que pierda nos acompañe. una nochecita, Claro, claro un que ratito. sí. ¿Puede Vamos ser? a- Claro que sí. Lo comprometimos, Ya lo amigo. comprometimos. Gracias, yo le gobernador. voy a decir algo y espero que no se sientan comprometidos. Tengo que agradecerle personalmente, en nombre de mi familia, la posición clara que ha tenido
su canal frente a lo que ha sido la situación de mi arresto, en general de los presos políticos, obviamente, pero en lo que concierne a mi persona, lo que mi familia sentía, porque cuando ellos viven, no es lo que yo vivo, termina uno dándole fuerzas a ellos, ¿no? Entonces, ver la injusticia frente a que hay una voz que lo dice en la prensa, que defiende o que por lo menos busca la verdad o busca desenmascarar las cosas, es algo que lo valoramos dentro del marco. Usted siempre ha sido una persona muy responsable en eso. Yo quiero agradecerle porque ha sido un bastión importante el que todo lo que nos ha pasado a los presos políticos haya pasado por un compromiso social, por este canal y por la injusticia que vivimos y la preocupación que siempre ha tenido usted y que siempre se lo he dicho de que las cosas, la lectura como son, sin filtros, porque tienen que ser, y eso es lo que da la esperanza a la ciudadanía y que le aplauden, porque yo sé que lo aplauden y la tienen como una persona de principios, de valores, cimientos sólidos y sobre todo como esa persona que puede ser la voz de aquellos que no pudimos tenerla durante muchos años. Así que gracias, Cecilia. Muchas gracias, gobernador, por estar aquí. Gracias por esas palabras. Yo creo que lo importante del periodismo en el país es siempre ir con la verdad, con la legalidad, que ese es otro tema, porque hay que defender la legalidad, la democracia, hay que defender a la gente. Uno nunca está equivocado cuando está del lado de la gente, definitivamente. Así que muchas gracias, gobernador. Gracias. Bienvenido. Gracias. Nuevamente a Santa Cruz. Mati. Gracias, gobernador. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a Que No Me Pierda. Gracias por estar nuevamente en Santa Cruz. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí con la gastronomía. Vamos a probar un poquito más. Vamos a la pausa, ya regresamos.